Muy buenas tardes a toda la gran comunidad de UNADECA, personal docente, administrativo, estudiantes y el equipo de trabajadores de otras áreas de esta querida institución y de tan recordada alma mater. También mi saludo especial para todos aquellos que estáis conectados desde diferentes países y que sois egresados de esta alma mater y que estáis interesados en esta conferencia. Muchas gracias al equipo organizador y a Marvin por tan amable invitación. Es para mí un privilegio en este momento poder estar participando de estas jornadas, de la que en su momento fue mi alma mater y que llevo grandes recuerdos en mi corazón y en mis pensamientos. Allí donde voy siempre abrazo el recuerdo de aquellos momentos vividos en esta gran institución. Sin más preámbulo, daré comienzo al tema de hoy, que es sobre el tema de la inteligencia cerebro-digestiva. Es un tema sumamente interesante, muy complejo también, pero intentaré dar aquellas pinceladas que puedan ser útiles para nuestra salud. Y cuando de salud se trata, pienso que todos los conocimientos son interesantes para que nosotros podamos tomar decisiones asertivas para tener una salud más óptima y que podamos no solamente a nivel físico, sino también a nivel psíquico y a nivel espiritual tener ese equilibrio que llamaríamos homeostasis, que es aquello que si está en equilibrio vamos a tener una salud correcta en todas las áreas o en todas las dimensiones de ese ser que somos nosotros, de ese ente que somos tú y yo. Como profesional de la salud me dedico más al área de lo que es la salud integrativa, porque considero, como dice la Gestalt, que el todo es más que la suma de las partes. No soy gestáltica, pero ellos tienen razón al tener en cuenta el todo en su conjunto, porque somos seres que estamos interrelacionados y que no solamente tenemos un cerebro, un digestivo, un corazón, un hígado, sino que este ente que soy yo, que somos nosotros, estamos estrechamente interrelacionados todos esos órganos y se influyen bidireccionalmente unos con otros. Y cuando uno está alterado, puede estar afectado muchos otros más. Entonces, es por eso que es muy importante que tengamos en cuenta el todo y no solamente una parte. Continuamos. Esa relación inteligencia cerebro-digestiva, que es a la que me voy a centrar en este momento, es la base de nuestra salud integral, porque los conocimientos que hoy en día estamos recibiendo, los estudios que se están llevando a cabo, cada vez nos indican más de esa estrecha relación que existe entre el primer cerebro, que es el sistema nervioso central, y el segundo cerebro, que viene a ser nuestro sistema digestivo entérico, es decir, nuestro sistema digestivo o segundo cerebro. Antes de entrar en materia, realmente me gustaría comentar unas pequeñas cositas al respecto de cómo se ha avanzado y de los deterioros que en este momento también vivimos en la salud de muchas personas. También hoy en día estamos viviendo un momento crucial, un momento difícil, porque estamos viviendo con un enemigo que no vemos y que nos está afectando a muchas personas o que ha afectado a muchos y han habido muchas muertes y muchos problemas, y estamos hablando de lo que es el coronavirus. Así que creo que es muy importante tener conocimientos al respecto de la salud para que podamos tener
un sistema de defensa en condiciones que pueda combatir todos aquellos virus, es decir, bacterias, virus, parásitos, hongos o patógenos que de repente pueden afectar a nuestra salud. Gracias a los avances de la medicina moderna, se han salvado millones de vidas en día de hoy. Sin embargo, las sociedades modernas están cada vez más enfermas. La salud mundial está deteriorándose fuertemente en lo que a desórdenes y enfermedades de tipo crónico degenerativo se refiere. Yo he sido testigo de esto. Aquí en España tenemos una institución nuestra que es una residencia de ancianos. Allí tuve el privilegio de ser la psicóloga durante algunos años y allí se ve ese tipo de enfermedades. Muchas personas que están en las residencias están con Alzheimer, con Parkinson, con demencias cerebrovasculares, con demencias frontales, con diabetes tipo 2 y muchos problemas cognitivos también, depresiones. Entonces, ¿qué está pasando al respecto? Si a día de hoy se ha avanzado tanto en medicina, ¿por qué está sucediendo todo esto? Antiguamente morían muchas mujeres en la hora del parto. También fallecían muchos niños en la infancia. También por enfermedades infecciosas y tal. A todo esto se ha dado una respuesta y ya esto casi no está sucediendo. Pero sin embargo, aunque se ha conseguido controlar todo ello, tenemos una esperanza de vida mucho más amplia, pero sin embargo estamos padeciendo este tipo de problemas crónicos degenerativos. Estas son enfermedades debidas al estilo de vida actual. Sin embargo, aquí es donde entra la nutrición celular activa, la nutrigenética, la inmunoterapia y la relación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico o segundo cerebro, sistema digestivo, como parte esencial de la medicina preventiva y personalizada del siglo XXI. Yo me dedico a esta área de la medicina, incluida lo que es la psicología, que estaríamos llamando psicología integrativa, donde estaríamos mirando todas estas áreas para poder dar respuesta a la salud deteriorada de las personas. Hoy me centraré en lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico para que podamos tener unas pinceladas o podáis tener unas pinceladas al respecto y esto pueda ser útil para el manejo de vuestra salud y que podáis tener una salud más óptima. Es verdad que nos podemos enfermar, no estamos exentos de las enfermedades, pero si nos cuidamos, pues esas van a llegar más tarde. Si nos cuidamos también vamos a tener lo que yo llamo un anti-aging celular, es decir, que aunque avancemos en edad, y yo lo llamo juventud acumulada, todos aquellos que tenemos una juventud acumulada, no envejezcamos tan rápido si nos llegamos a cuidar adecuadamente con la nutrición, a nivel psicológico y a nivel espiritual, porque somos ese ente que engloba todo. Estos dos cerebros están relacionados y son como dos profesionales que se relacionan entre sí, se pelean, se emocionan, se potencian el uno al otro, dependiendo del día, de las emociones o de la situación emocional o digestiva que han vivido. Son como dos personas y ellos están interactuando de esa manera. El cerebro superior sobre la digestión y viceversa. El cerebro le manda información al intestino a través de células nerviosas como el nervio vago, que luego comentaré un poquito más al respecto de él, pero también a través de sustancias químicas que viajan por el torrente sanguíneo, entre ellas hormonas y mediadores inmunológicos. El intestino, a su vez, es capaz de conversar con el cerebro utilizando las mismas estrategias
de comunicación. Es decir, que ellos están bidireccionalmente relacionándose y, como quien dice, jugando entre ellos o peleándose, como lo he comentado. Es hasta divertido, pero es muy complejo el tema de esta relación y cómo se da, pero si lo sabemos, si lo conocemos y sabemos manejar muchos aspectos relacionados, vamos a tener una mejor salud cognitiva o psicológica, una mejor salud digestiva y un bienestar general en todo nuestro organismo. A ver, este eje intestino-cerebro es un sistema bidireccional que se comunica a través de lo que veis aquí del nervio vago. Tiene unos directores de orquestas, estas son bacterias intestinales, lo que llamamos microbiota. La microbiota no es más ni menos que ese conjunto de bacterias, de virus, de parásitos, de microorganismos que viven en nuestros intestinos y que son parte de nuestro ser. Luego veremos un poquito más ampliamente esto. Estas son bacterias intestinales, como bien he dicho, o la microbiota, facilitan la integración del sistema inmunológico, metabolismo y las señales endocrinas al mismo tiempo que optimizan la absorción de los alimentos para prevenir patógenos. Es decir, como en este momento que estamos viviendo, como lo decía anteriormente, y conviviendo con un virus que no sabemos si en este momento nos va a atacar, si nosotros tenemos esos nutrientes adecuados a través de la alimentación, vamos a evitar un tipo de patógenos con esas características, como puede ser el coronavirus, una gripe y otros patógenos que pueden entrar para generar infecciones en nuestro organismo. En el colon sintetizan hormonas relacionadas con la ansiedad, la saciedad y el reequilibrio energético. Aquí me voy a detener un momento. Como veis, aquí hay una estrecha relación entre el nervio vago que se desplaza desde la parte de la base del encéfalo y pasa por la altura de las cervicales hacia nuestro sistema digestivo. Hay más de 100.000 neuronas que conectan nuestro sistema nervioso central con nuestro sistema digestivo y viceversa. Él también está implicado en muchos otros órganos y muchas otras funciones. Yo me voy a centrar en este momento en esta relación, pero por esa relación que tiene también con otros órganos, podemos decir que es un nervio que lleva mensajes del cerebro al sistema nervioso central y al revés. Pero mientras que del cerebro baja una información a nuestro sistema digestivo o segundo cerebro, del sistema digestivo entérico o segundo cerebro pasan 10 informaciones a nuestro sistema nervioso central. Aquí merece la pena comentar que si, por ejemplo, yo tengo una microbiota alterada, que lo vemos aquí al lado, esa microbiota, si llega a estar alterada, nos puede producir una neuroinflamación. ¿Por qué? Porque van a salir toxinas de nuestro sistema digestivo que van a subir a través del nervio vago y van a intoxicar nuestro cerebro. En los años 70 se hicieron una serie de operaciones quirúrgicas a las personas que tenían úlceras digestivas. Entonces, se les hicieron vagotomías. ¿Para qué? Para que esas úlceras dejaran de sangrar. Y de esa manera se corregía el problema. Ahora bien, más recientemente se han hecho una serie de estudios
que indican que las personas que en los años 70 tuvieron una serie de operaciones y que mejoraron sus úlceras digestivas porque dejaron de sangrar, se confirma ahora que esas personas no están teniendo Parkinson, Alzheimer y algunas enfermedades de tipo crónico degenerativa. Entonces, basándonos en esta teoría, las vagotomías son útiles para evitar un Parkinson, un Alzheimer o alguna otra patología neurodegenerativa. Pero esa no sería la vía más adecuada, porque no nos vamos a hacer todos operaciones del vago para prevenir un Alzheimer y para prevenir un Parkinson, porque estaríamos interfiriendo en otras respuestas de índole incluso inmunitario o cerebral, que no sería correcto, porque entonces también estaríamos limitando esa corriente de nutrientes que también van a nutrir nuestro cerebro para que podamos tener unas cogniciones más óptimas. También decir que entonces vale la pena hacer énfasis en nuestro sistema digestivo o segundo cerebro, porque también más adelante veréis que comentaré, se sintetizan neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a subir y se van a desplazar a nuestro sistema nervioso central a través del nervio vago. Si, por ejemplo, en nuestro sistema digestivo, que es donde se sintetiza la mayor parte de la serotonina, tenemos afectado el digestivo, esa serotonina no se va a producir a gran escala. Y vamos a tener personas con depresiones, con ansiedad, con un estado de ánimo bajo. Y un paciente de estos puede ir a un médico, puede ir al psiquiatra, y que le va a dar un psicofármaco. Pero si esta persona no está sintetizando serotonina, dopamina, que son nutrientes, neurotransmisores que ayudan para evitar estos problemas, y le damos un psicofármaco, esto no va a ayudar, no va a ser óptimo. ¿Por qué? Porque no hay los elementos necesarios para que, por ejemplo, un Prozac, que es un inhibidor de la recaptación de la serotonina, si no hay serotonina, ¿qué serotonina va a recaptar? Entonces, así hay muchos pacientes que están tomando psicofármacos, y no están teniendo unos resultados óptimos. Se necesita corregir la microbiota para que podamos tener unos resultados en condiciones óptimas. Para ello, es muy necesario que tengamos lactobacillus a nivel de la microbiota, porque si yo doy un lactobacillus, que es un probiótico, una cepa probiótica, con un triptófano, mi intestino va a producir serotonina. Y si doy un lactobacillus con la L-tirosina, que es un aminoácido, voy a producir dopamina. Entonces, es muy necesario tener este conocimiento. ¿Para qué? Para poder ayudar a esa microbiota que en cada persona es individual. Ahora se ha estudiado y se sigue estudiando lo que llamamos microbioma, que viene a ser como ese chip genético o nuestro DNI particular, que solamente lo tengo yo y lo tenéis vosotros. Cada uno tiene su propia microbiota. Aquí cabe decir también que, por ejemplo, los indígenas de nuestros países o de las Amazonias, por ejemplo, ellos tienen una microbiota de muy buena calidad, pero a esas personas, si las sacamos de su entorno, se van a enfermar, porque les empezamos a alterar esa microbiota. Nosotros en los países industrializados tenemos una microbiota más empobrecida. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo muchos nutrientes, muchos alimentos, perdón, nutrientes no, muchos
componentes en la alimentación que son industrializados y que nos van a repercutir negativamente en la salud de nuestra microbiota y con ello el resto de nuestra salud. Es muy importante tener en cuenta todo esto a efectos de los cuidados que hemos de tener en todos los sentidos. Ahora bien, si yo, por ejemplo, en este momento tengo un susto o alguien toca al timbre de mi consulta y lo que me amenaza con una pistola, yo voy a adquirir un miedo terrorífico. A mí me puede dar un desmayo, me puede dar un vómito, me puede dar diarrea o me puedo orinar allí mismo. Esto puede pasar. ¿Pero por qué? Por lo que he dicho anteriormente, por esa estrecha relación que existe entre el eje cerebro-intestino. Es más, también cabe mencionar que como pasan tóxicos desde mi intestino a nivel cerebral y van pasando por mis cervicales, llega un momento que esos tóxicos pueden hacer rígidas mis cervicales y de repente yo pueda tener un dolor o una cervicalgia o una dorsalgia. Si yo no corrijo mis intestinos, mi microbiota, no voy a mejorar de mis cervicales. Puedo ir a un fisioterapeuta, puedo ir a un osteópata, puedo ir a mi masajista, pero si no corrijo mi microbiota, yo voy a volver a tener problemas a nivel cervical. Así que mirad la importancia que tiene la relación entre mi sistema digestivo y mi sistema nervioso central. También cuando pasamos por un examen, todos los que aquí sois estudiantes o hemos sido estudiantes, cuando íbamos a presentar algún examen, corríamos para el baño, estábamos nerviosos, nos daba sed, teníamos náuseas, todos estos síntomas, seguramente cada uno de los que estéis aquí hoy o que me estáis escuchando en algún lugar, os identificáis con ello. También la sensación de soledad, la frustración, la baja autoestima son estados psíquicos que influyen en el metabolismo y procesos cognitivos, digestivos, que pueden provocar falta de apetito o comer compulsivamente. Es decir, también pueden tener la digestión lenta, etc. Hay personas, por ejemplo, yo si tengo nervios o un susto, a mí se me va a cerrar el estómago y quizás voy a adelgazar. Pero hay personas que de manera contraria, que con un miedo, con un susto o con una ansiedad provocada por un trauma, lo que les va a generar es la ingesta compulsiva de alimentos, como estamos viendo aquí en las fotografías. En la primera parte, esta fotografía primera, es una persona que rechaza los alimentos cuando tiene nervios, cuando tiene algún problema de estrés. Sin embargo, la persona que está aquí abajo es una persona que está comiendo compulsivamente. Todo lo que hay a su alrededor o todo lo que hay en la nevera lo va a llevar a su boca, va a ser ingesta de ello. Pero eso va a provocar serios problemas porque generalmente lo que consumen son hidratos de carbono de alta carga glucémica. Entonces, ¿qué genera? Que allí van a estar ingiriendo muchos azúcares. Sabemos que el azúcar, a día de hoy, se han hecho estudios y el azúcar es 5 veces más adictivo que la cocaína. Se hizo unos estudios con unos ratones a los que se les daba de comer azúcar y cocaína y después se soltaron y pusieron la cocaína y el azúcar. Los ratones corrieron hacia el azúcar. Mirad qué importancia, o sea, cuánta adicción puede generar el azúcar. Yo en la consulta he tenido varias personas con adicciones al azúcar. Estaban con ingesta compulsiva de azúcares en sus diferentes formas, tanto si sean donuts, hidratos de carbono de diferentes clases, barras de chocolate pero con azúcar,
El chocolate se puede consumir en vuestros países, nuestros países de Latinoamérica tienen buen chocolate, pero tendría que ser un chocolate a más del 70% y sin azúcar, porque nos va a ayudar incluso a tener un poquito mejor la serotonina y que nos va a dar esa alegría, un poquito de bienestar, pero que no lleve azúcar. También cuando tenemos una ingesta compulsiva de azúcares, estamos alimentando a unas bacterias y a unos hongos, como las cándidas. Las cándidas son tremendamente dañinas y pueden generar muchas enfermedades o estar detrás de muchas enfermedades y no lo sabemos. Tendríamos que averiguarlo incluso con unos análisis tanto a nivel vaginal como a nivel digestivo o a nivel sistémico, porque puede llegar a ser una candidiasis sistémica también. Es muy interesante y muy necesario que tengamos en cuenta todo esto. Hipócrates, el padre de la medicina, decía que las enfermedades vienen por un mal estado de la salud de los intestinos. Él decía que la muerte entra por la tripa. Mednikov, premio Nobel de Medicina y Fisiología, no está muy claro así en la bibliografía, pero decía que la muerte se inicia en el colon y en la actualidad las investigaciones en este campo están haciendo aportaciones en la misma dirección. ¿Por qué? A medida que avanzamos en edad, crecen unas bacterias que las tenemos todos y de manera equilibrada no pasa nada, que son los Clostridium. Pero si os dais cuenta, el cáncer de colon aparece en la edad adulta, no aparece en un niño. ¿Por qué? Porque un niño tendrá una microbiota más equilibrada. El adulto, a través de los años, por el estilo de vida, por la ingesta inadecuada de alimentos que no son correctos, va a generar el crecimiento de esas bacterias. Y esto es lo que va a llevar a un cáncer de colon posteriormente. Estos dos cerebros que se encuentran estrechamente relacionados, vemos en la clínica, tanto de psicólogos como de psiquiatras, cuando los pacientes llegan por depresión o por trastornos de ansiedad, de pánico, y se acompañan de diarrea, hinchazón, dolor abdominal, etc. Por otro lado, cuando se pide a esos pacientes que consultan por malestar gastrointestinal que completen un cuestionario para evaluar su salud mental, en ellos se encuentran más signos de ansiedad y depresión que la población en general. A veces lo comento con una amiga mía que ella es especialista en digestivo y le decía, digo, yo quizás también estoy como especialista en digestivo por la relación que estamos viendo con respecto a nuestro sistema nervioso central. Por eso es un tema que me apasiona, porque ayudando a digestivo, cuando tengo un paciente, va a mejorar su depresión, va a mejorar su ansiedad, va a mejorar su estado de ánimo en general. En consulta y en la práctica mía, varios pacientes que en alguna ocasión he tenido y tenían estreñimiento, curando el estreñimiento se ha curado su depresión. Entonces, es por eso que veo que es tan importante esa estrecha relación y los cuidados que podamos tener de nuestro sistema digestivo, de nuestra microbiota en concreto, para poder ayudar a la salud de las personas. Veamos pues esa función de nuestro sistema nervioso central y de la función de nuestro sistema digestivo. Como veis aquí al lado izquierdo mío, si ves, tenemos una microbiota sana. Si tenemos una microbiota sana, vamos a tener un comportamiento, un estado cognitivo y un estado emocional normales, un umbral sensitivo al dolor normal. Es decir, que hay personas, ustedes habrán escuchado, no, es que yo no siento dolor. No es que no sienta dolor, es que tiene un umbral del dolor muy elevado. Pero eso quiere decir también que su sistema digestivo está en unas condiciones óptimas.
También cuando tenemos una microbiota adecuada, vamos a tener niveles normales de células inflamatorias y mediadores químicos. Y así podemos tener una buena salud. Pero sin embargo, nos vamos a mi derecha, cuando tenemos una microbiota alterada, vamos a tener alteraciones en el comportamiento, en el estado cognitivo y emocional. Vamos a tener una disminución del umbral sensitivo al dolor. También vamos a tener niveles anormales de células inflamatorias, por eso vamos a proinflamar, a neuroinflamar a nivel cerebral, porque esas células no van a estar normales, y también unos mediadores bioquímicos o químicos inadecuados. A eso se le llama disbiosis. Cuando tenemos una microbiota alterada, tenemos una disbiosis, y esa disbiosis también nos puede llevar a tener un intestino permeable. Cuando tenemos un intestino permeable, va a entrar y salir lo que nos debe. Entonces, nuestro sistema de defensa va a reaccionar, porque si percibe un cuerpo extraño, lo va a atacar. Y allí se van a desencadenar las enfermedades autoinmunes. Este es un tema muy amplio, que se puede hacer un tema aparte de él, pero por el escaso tiempo que tengo no me puedo extender. Pero es así. Si nosotros tenemos un intestino permeable, por ejemplo, comemos frijoles y nos van a sentar mal. ¿Por qué? Porque va a salir entero y se va a ir a otras partes donde no debe, y entonces el sistema inmunitario va a reaccionar y lo va a atacar. Y allí, a medida que esto vaya pasando, entonces pueden empezar las enfermedades autoinmunes, que es cuando el sistema de defensa se ataca a sí mismo. Veamos pues nuestro cerebro o nuestro sistema nervioso central está compuesto de 85 billones de neuronas. Más de 100 neurotransmisores identificados. También produce el 50% de la dopamina y el 5% de la serotonina. Nuestro segundo cerebro, el sistema nervioso entérico, tiene 500 millones de neuronas, más de 40 neurotransmisores identificados, produce más del 50% de la dopamina y también produce el 95% de la serotonina. Aquí quiero hacer algunos matices. La dopamina es ese neurotransmisor que, aparte de producirse a nivel cerebral y a nivel intestinal, también se puede producir en nuestras suprarrenales, que son dos glándulas que tenemos por arriba de los riñones y que están implicadas en la respuesta al estrés. También sintetizan adrenalina, noradrenalina, la dopamina. Cuando nosotros no tenemos la suficiente dopamina, vamos a tener mal carácter, vamos a estar irritables. Y aquí vale la pena comentar que por la mañana, cuando salen los primeros rayos del sol, nuestra dopamina va a aumentar. ¿Por qué? Porque es ese neurotransmisor que me da esa capacidad de arranque, de motivación, de capacidad de decisión, de estar bien. Pero cuando vemos a una persona que camina como aletargada, que va como pasmada, que no reacciona, tener en cuenta que está teniendo una escasez de dopamina. Hay que tener muy en cuenta esto. En nuestros países, sobre todo centroamericanos, que coméis muchos frijoles negros, tenéis una dopamina bastante adecuada. Y si no coméis frijoles negros, podéis hacer una ingesta mayor de frijoles negros porque contiene dopamina natural. Se han hecho estudios en Centroamérica y se han evidenciado que hay un menor índice de Parkinson
en aquellos países por la ingesta de frijoles negros. También mencionar que la serotonina, es aquel neurotransmisor de la felicidad, del estar bien, de la saciedad incluso, pero fijaros bien, se produce el 95% en nuestro sistema digestivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo he de cuidarme mi microbiota para que pueda haber una buena síntesis de serotonina, porque si no hay suficiente serotonina, tampoco va a haber ese paso hacia mi sistema nervioso central, que solamente produce un 5%. Por eso lo que decía anteriormente de la ingesta de los psicofármacos. Claro, si un psicofármaco va a tener la función de la inhibición de la recaptación de la serotonina, si no hay serotonina, es como si podemos poner un ejemplo, si yo tengo un esclavo y le doy de comer bien, pues voy a tener esclavo por más tiempo. Pero si yo, por ejemplo, tengo el esclavo y no le doy de comer, pues el esclavo va a trabajar, pero un día se va a terminar, se va a agotar, porque no tiene las herramientas necesarias para poder trabajar. De la misma manera, es un psicofármaco si no tiene las herramientas adecuadas para poder trabajar a nivel cerebral. Por eso es muy importante tener en cuenta esto. También cabe mencionar que la serotonina se va a producir en mayor cantidad cuando van bajando los últimos rayos de sol. Aquí en España, por ejemplo, en el invierno, que sobre las 5, 5 y media ya es de noche, un poquito antes de eso, cuando ya van bajando esos rayos de sol, va a aumentar la serotonina, porque la serotonina es muy importante para la ruta hacia la melatonina, que es la que me va a inducir al sueño y al sueño reparador. Pero también hemos de tener en cuenta, yo que trabajo la nutrigenética, que si, por ejemplo, yo tengo un transportador o un transportador y un receptor inadecuado de triptófano, la ruta no se va a hacer bien, porque el triptófano se necesita como precursor de la serotonina y la serotonina que llegue a la melatonina. Cuando esa ruta no se da de manera adecuada, vamos a tener problemas con el sueño, es decir, vamos a tener alteraciones del sueño. ¿Y dónde tendremos que corregir primero? A nivel intestinal. Y también, si es necesario, mirar los genes de los receptores y los transportadores del triptófano para ver si es que necesitamos ayudar. El chocolate, como bien dije, ayuda para tener mejor serotonina, el plátano o guineo o banana en los países de Latinoamérica también, los frutos secos, el huevo y otros alimentos que nos ayudarán para que podamos tener una mejor serotonina. Ahora bien, conociendo nuestra microbiota intestinal, como dije anteriormente, es una gran cantidad de cientos de billones de bacterias y microorganismos que habitan mis intestinos y tus intestinos, realizando funciones para la salud y el bienestar de nosotros. Es muy bueno saber que en nuestros intestinos tenemos una biomasa de entre 1 kilo y 2 kilos. Los niños, más o menos 1,5 kilos por allí, los adultos ya 2 kilos de biomasa de bacterias. Que esas bacterias, el 95% de ellas van a estar en el tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. Luego lo veremos un poquito más explicado más adelante. Pero también he de decir que tenemos bacterias en la piel, tenemos bacterias a nivel de la mucosa nasal, a nivel de la mucosa visual, también tenemos bacterias a nivel vaginal
Y todo ello es muy importante, pero todas esas bacterias, toda esa microbiota va a depender de la microbiota digestiva. Por eso, en muchas ocasiones, doy un ejemplo, una señora que tiene sinusitis, bronquitis, enteritis, también va a tener una vaginitis. ¿Por qué? Porque todas esas mucosas están alteradas. ¿Por qué? Porque la microbiota digestiva no está bien. Así que cuando tenemos esos problemas, hemos de pensar que tenemos que resolver la microbiota digestiva que está desequilibrada. Esa superficie de bacterias es como si estaríamos hablando de 2 pistas de tenis. O unos 400 metros cuadrados. Imaginaros la gran cantidad y lo amplio que es, que podamos decir, llevamos 2 pistas de tenis a nivel intestinal. También las bacterias son entre 10 y 50 veces más pequeñas que las células humanas. En nuestro cuerpo los microbios superan en cantidad a las células humanas en relación de 10:1. Eso quiere decir que también yo puedo decir que nosotros somos más bacterias que células humanas. O sea que podemos decir que somos más bacterias que humanos. Todas se necesitan en cantidades equilibradas para el bienestar y la salud nuestro, e incluso de nuestro cerebro, porque va a depender todo de nuestro digestivo. Colocadas una a una, van a dar 2,5 vueltas alrededor del globo terráqueo. Imaginaros la cantidad de bacterias. Una sola gota de saliva tiene más de 5 millones de bacterias. Por eso también es muy importante que hagamos caso en estos momentos de las precauciones que se dice que debemos de tener frente al coronavirus. Porque imaginaros si una gota de saliva lleva más de 5 millones de bacterias, este virus que aunque no se extiende tan lejos, pero sí a través de la saliva, a través de los estornudos, de la mucosa, puede afectarnos si nos llega, pues allí hay una cantidad de bacterias o de virus si, por ejemplo, estamos contagiados y podemos contagiar a otros. Así que seamos conscientes de los cuidados que hemos de tener en este momento en todos estos sentidos. Las funciones de la microbiota intestinal son 4 resumidas. Se puede hablar de cada una de ellas un tema completo de muchas horas, pero lo he abreviado. Tiene una función metabólica para favorecer la digestión, la fermentación de alimentos no digeribles, absorción de nutrientes, aminoácidos, azúcares, vitaminas. Cuando hablo de fermentación de alimentos no digeribles, me refiero a la función prebiótica. Hay alimentos que los consumimos, pero que en realidad a nosotros no nos alimentan. Alimentan a los probióticos, que son los componentes de nuestra microbiota. Es decir, un prebiótico alimenta al probiótico. Por eso es muy necesaria también esa fibra para que nosotros podamos tener el alimento de las bacterias que repoblan mi microbiota. A través de las células del intestino también hay participación en la síntesis de metabolitos de ácidos grasos de cadena corta. Un ácido de cadena corta, por ejemplo, es el aceite de coco, que es muy necesario para que pueda haber un equilibrio en las bacterias, para que crezcan esas bacterias buenas en mi microbiota. También tenemos que hablar más adelante de los almidones resistentes, pero tener en cuenta que el ácido butírico o las grasas de cadena corta son necesarias para que mis bacterias estén en condiciones óptimas. También se fabrica
en esta función puede haber una fabricación de vitamina K para aquellos que son veganos o que son vegetarianos, que lo tengan en cuenta, pero es muy necesario que haya un equilibrio en la alimentación, porque si no va a haber carencia de esas vitaminas como la B12, la B8, la vitamina K2. Si no tenemos una microbiota adecuada, no se van a sintetizar esas vitaminas. Un ejemplo es la vitamina B12. La vitamina B12 necesita algo que se llama factor intrínseco para fabricarse a nivel intestinal. Pero si yo no tengo una microbiota sana, no voy a tener factor intrínseco. Entonces, por lo tanto, no se va a producir la B12. O sea que hay que tener en cuenta esto también, porque puedo dar alimentos o incluso me puedo tomar la B12, pero si no tengo la capacidad de síntesis, no la voy a asimilar. Y aparte que las vitaminas del grupo B son necesarias para algo que, para sintetizar a nivel hepático, porque donde se sintetizan también es a nivel hepático. Las vitaminas del grupo B son necesarias para la síntesis de algo que se llama homocisteína, que es muy necesaria y es un marcador cardiovascular. Es decir, si nosotros tenemos una homocisteína elevada, podemos estar teniendo problemas cardiovasculares y a lo mejor no se nos ha visto, pero es casi más importante que el tema del colesterol, que luego si tengo un momento lo explicaría. Luego, la función de barrera, detener contra los microbios, toxinas, etcétera, producción de moco protector de las células del intestino. Es decir, que necesitamos tener una mucosa intestinal adecuada para que haya esa barrera de protección y no entren bichos que nos puedan infectar. También la función de defensa del desarrollo del sistema inmunitario. Si yo tengo una función de barrera adecuada, no va a entrar ningún patógeno, pero si además esa función de barrera está correcta, yo voy a tener un sistema inmunitario adecuado para luchar contra cualquier bacteria, virus, hongos o patógenos que puedan querer entrar. También la cuarta función es la de mantenimiento, la de maduración del tubo digestivo, mantenimiento de la mucosa digestiva intestinal, la producción de moco y la actividad enzimática, que es muy importante incluso para la digestión de los nutrientes que nosotros consumimos a través de nuestra alimentación. Aquí voy a mencionar un poquito a nivel general de qué se tratan todas aquellas bacterias. A nivel, he dicho como que desde la boca hasta el ano hay bacterias, pero en cada parte hay una serie de bacterias y en menor cantidad en algunas áreas y en mayor cantidad en otras. A nivel del estómago hay pocas. ¿Por qué? Porque nuestro estómago tiene una alta capacidad de acidez, pero esa acidez del estómago es muy necesaria porque allí van a pasar los alimentos y allí va a haber la trituración de esos alimentos para luego pasar al intestino. Si no tenemos la acidez adecuada, no hay esa trituración correcta y vamos a tener problemas. Entonces, aquí no van a sobrevivir muchas bacterias porque el medio es muy ácido. Pero a veces podemos tener acidez por hipoacidez, que muchas veces muchas personas se quejan y allí entonces estaríamos hablando de falta de ácido clorhídrico, que eso lo podemos tomar, por ejemplo, la betaína clorhidrato para corregir ese problema. Donde más cantidad de bacterias se van a situar a través de la luz intestinal, que son todas estas bacterias que estáis leyendo aquí. A las mucosas vamos a tener los clostridium, los lactobacillus y las enterobacterias. Como veis, alrededor del intestino y de las otras áreas
son menos cantidad. A nivel del lumen intestinal es donde vamos a tener todas aquellas que deben de estar también en cantidades óptimas y que necesitamos tener en equilibrio. Cuando tenemos un sobrecrecimiento bacteriano en esta área del sistema digestivo, que sería en el intestino, eso se llama SIBO. En ese momento no es tan adecuado dar un probiótico. Tendríamos que limpiar bien ese SIBO para luego poder introducir bacterias buenas y que podamos llegar a un equilibrio. Ahora bien, las funcionalidades de esa microbiota son muy amplias. Como dije anteriormente, es una inhibición de patógenos para la prevención de infecciones, también producción de péptidos activos, también una inmunomodulación de nuestro sistema inmune, de las respuestas inflamatorias, y también mejora la bioasimilación de nutrientes, como antes lo mencioné. Está implicada en la obesidad porque si mi microbiota está alterada, ya se ha visto que hay algunas bacterias que están implicadas en la obesidad. Luego comentaré cuáles son. También en la síntesis natural de CLA, en la síntesis natural de vitaminas, como lo he mencionado anteriormente, la vitamina B12, la vitamina K en pequeñas cantidades, la vitamina K y otros nutrientes. Ya expliqué lo de la B12. También la intolerancia alimentaria a la lactosa y a la celiaquía. Las personas que son celíacas han de evitar el gluten, porque si no se van a lesionar más esa mucosa digestiva y van a padecer muchos problemas a raíz de ello. La intolerancia a la lactosa también es importante evitarlo. Para ello hay pruebas diagnósticas y para saber si somos celíacos o somos intolerantes a la lactosa. Podemos haber nacido con los genes alterados que tienen relación con ello. Pero a veces, aunque nazcamos con el gen alterado, si no nos descuidamos tanto, a lo mejor no desarrollamos esa enfermedad. Y sino que a lo largo de los años, con nuestros hábitos de vida, podemos lesionar y entonces allí vamos a desarrollar estos problemas. También podemos tener una regulación del tránsito intestinal. Puede haber estreñimientos. Si lo tenemos de manera normal, no vamos a tener estreñimiento, luego lo veremos. Pero también podemos tener una diarrea, como lo he mencionado en algunos casos. También la producción natural de antioxidantes. Es decir, que en mi intestino también va a estar la base de que yo pueda estar más joven o envejezca más rápido, porque necesito tener cuidado de ella para que haya producción de esos antioxidantes que me ayudan a combatir también enfermedades. También en la prevención de alergias, en la detoxificación, es decir, en la limpieza de nuestro organismo, porque nosotros también interiormente, cada célula tiene que hacer su propia limpieza para que luego eso se vacíe y salga a través de las heces a nivel de caca. Luego, también en prevención de alergias. Si yo tengo parásitos o si tengo cándidas, voy a tener alergias, voy a tener picores en la piel, voy a tener picores a nivel de cuero cabelludo e incluso en las pestañas tenemos unos ácaros que nos limpian. A veces cuando tenemos rojeces en las pestañas aquí alrededor de los ojos o como una escamita, eso quiere decir que la microbiota de esa área no está de manera correcta. Seguimos. Los factores determinantes de la microbiota intestinal son varios. Una es la ingesta de antibióticos. A ver, siempre digo lo mismo. Nosotros, si es necesario y tenemos un problema o una infección, un antibiótico nos va a salvar la vida. Pero tenemos que saber también y tener en cuenta que ante la ingesta de ese antibiótico, yo debo de tomar un probiótico adecuado. Puede ser un Saccharomyces boulardii, que lo tendría que tomar
Hay diferentes, pero este es uno de ellos. Podríamos tomarlo 2 horas después del antibiótico. De esa manera va a favorecer y va a potenciar la acción del antibiótico, pero no me voy a lesionar tanto mi microbiota bacteriana. La dieta es un factor determinante y muy importante a la hora de tener una salud digestiva. Entonces, allí hemos de tener en cuenta todos los nutrientes y un estilo de vida más sano con respecto a mi nutrición. La edad. Se ha dicho que también la edad, a partir de que vamos avanzando en edad, nuestra microbiota se va viendo empobrecida por el estilo de vida que hayamos tenido, por enfermedades que hayan habido, se va a empobrecer. Entonces, a una cierta edad, por ejemplo, los Bifidobacterium van a disminuir, son muy necesarios, pues nosotros podemos suplementarnos, hemos de conseguir uno de muy buena calidad que atraviese la vía del estómago y que pueda llegar a al intestino delgado para que allí pueda dispersarse y repoblar mi microbiota bacteriana. El estrés es un impacto muy negativo sobre la microbiota intestinal. La lesiona mucho. Tener cuidado con el estrés. El estrés es otro tema que podríamos hablar ampliamente de él. También el genotipo. Depende de cada genotipo mío o de vosotros, así tendremos una microbiota. Entonces, es un tema que lo podemos estudiar también para ver si tenemos algunas alteraciones y a día de hoy se puede mirar con estudios, con análisis clínicos de laboratorio y lo estamos haciendo también como prevención de futuras enfermedades. Y una ingesta de probióticos adecuada, dependiendo de lo que tenga, es muy necesario. Pero para ingerir probióticos, yo diría que siempre previamente tendríamos que hacer una limpieza. Porque si yo entro a una casa que tengo que ir a vivir y no limpio y pongo los muebles, eso no va a quedar correctamente, sino que así mismo pasa en mi organismo. Yo cuando quiero poner cosas buenas, previamente debo de hacer una limpieza. La vía de nacimiento es un factor muy importante. Aquí rápidamente comentar que si una persona se tiene que hacer una cesárea, debería de decirle a su ginecólogo que antes de realizar la cesárea impregne una gasa con suero fisiológico, lo introduzca en la vagina de la madre para que cuando el niño salga le puedan dar a chupar y le puedan pasar esa gasa por todo su cuerpecito y la nariz, la boca y todo, para que él adquiera esa primera línea de defensa de la microbiota de la madre. Por eso hay muchos niños que han nacido con cesárea o por cesárea que tienen alergias, asma, enfermedades de la piel a nivel atópico. O sea que es muy necesario que se sepa esto, porque cuando el niño nace por el canal vaginal va a adquirir la flora bacteriana de la madre. Dios nos ha hecho de manera perfecta, todo en un equilibrio y todo necesario para lo que es adecuado, pero a veces lo alteramos y por eso vienen las enfermedades. Como dije anteriormente, a ver, el origen geográfico es muy importante. Las personas del campo o de las Amazonias o de lugares muy distantes a lo que es la industrialización, ellos van a tener una microbiota muy potente. Nosotros que vivimos en países industrializados la vamos a tener más pobre y por eso cada vez hay más enfermedades y por eso más enfermedades a nivel cognitivo y problemas incluso de falta de memoria o de concentración. Enfermedades asociadas a la disbiosis, la obesidad, el síndrome metabólico, la esteatosis no alcohólica. Aquí es muy importante mencionar algo.
A veces decimos, cuando vamos al médico y nos dice, tienes una esteatosis hepática, no alcohólica, pero la persona dice, no, yo no tomo alcohol. Es verdad que no toma alcohol, pero con la combinación de algunos alimentos nosotros podemos estar haciendo una fermentación y eso se produce alcoholes que van a afectar a mi hígado. Y también van a hacer que mi hígado no produzca los antioxidantes adecuados. Es muy importante tener en cuenta eso. Por ejemplo, la fruta es mejor comerla fuera de las comidas o si se come, que se come antes de la comida. ¿Por qué? Porque la fruta se sintetiza en intestino delgado. Entonces, si yo como ahora mis alimentos y después consumo fruta, la fruta va a quedar por encima, con lo cual va a tardar más en llegar a mi intestino delgado y allí va a haber fermentación. O sea que es muy importante cómo consumimos algunos alimentos. Hay personas que tienen la costumbre de tomar leche y ponerle azúcar. Eso se va a convertir en alcohol. Eso es exactamente como si usted está consumiendo una botella de vino o una botella de ron herrerano, los que son panameños, pero con los alimentos también podemos hacer ese tipo de fermentación que van a lesionar nuestra salud y sobre todo nuestra vía hepática. Hay enfermedades inflamatorias producidas por la disbiosis, como un Crohn también, un síndrome de colon irritable, una aterosclerosis, el autismo. El autismo es muy importante mencionar aquí que está provocado también por un mal sistema digestivo, sobre todo una disbiosis bacteriana. Los niños con autismo, y eso lo ha visto, algunos habréis escuchado o leído el libro de Natasha Campbell, que ella tiene su hijo autista, es una médico, y se puso a investigar al respecto y ella ha descubierto que la gran mayoría de niños autistas tiene problemas a nivel digestivo, también tiene parásitos, también tiene cándida, pero no solamente los niños con autismo, también el TDA, también las enfermedades neurodegenerativas de la infancia tienen que ver con un mal estado de la microbiota, las alergias, como mencioné antes, y el asma. Este es un caso práctico que he querido poner aquí de una disbiosis y de cómo llegó la persona a la consulta. Esta persona llegó con depresión, ansiedad, deseos de morir, baja de energía, una falta de concentración, tenía miedo y muchas cosas más. Estaba muy afectada. Por la forma de trabajo mío y de la integración que hago en lo que es la medicina integrativa, pido algunas analíticas, como en el caso de ella, pedí un análisis de heces que estudia la salud digestiva. Entonces, aquí podemos ver que esta persona tiene afectado los bifidobacterios. Ella tiene afectada la flora protectora. También tiene afectada la flora inmunomoduladora. También está afectada la flora de putrefacción o potriolítica. Aquí me detengo. En este caso, era una persona que ingería mucha proteína animal. Yo no quiero decir que no se consuma la proteína animal, pero hay que consumirla con prudencia y sobre todo evitar las carnes rojas, que son las que más putrefactas son. Entonces, cuando hay una putrefacción, seguramente que detrás de esa persona no puede ir otra al baño, porque no va a poder entrar, tiene que esperar como una hora para luego poder pasar allí al baño. También sus ventosidades van a ser malolientes. Cuando hayan estos síntomas, debemos de prestar atención porque algo mal está pasando en mi microbiota. Aquí hay otros aspectos a tener en cuenta en esta paciente. Hay dos bacterias, una que se llama el Faecalium bacterium prausnitzii, que esta bacteria está implicada también en la obesidad. Pero
pertenece a la mucosa digestiva. Esta señora tenía una mucosa digestiva ya permeable y le estaban afectando en otras áreas. También el Akkermansia. El Akkermansia es otra bacteria que pertenece a la fabricación en la mucosa digestiva. Entonces, para estas dos bacterias no hay un probiótico específico. Bueno, yo conozco uno, pero todavía no se sabe exactamente si tiene esa función de hacer crecer el Faecalium bacterium o la Akkermansia. Pero sí que sabemos, y hay estudios que así lo demuestran, que el almidón resistente es muy interesante para que estas bacterias crezcan. En nuestros países de Latinoamérica lo tenéis muy fácil. Allí hay plátano, tanto el plátano macho, que es el plátano grande, como la banana o el guineo. Pero han de consumirse verde, en puré o en patacones, los que sabéis hacer los patacones, también con un buen aceite, pero también se puede hacer en cremas para el desayuno. Ahora bien, si hay una diarrea, nuestras abuelas, nuestras madres seguramente en algún momento nos dieron crema de plátano sin leche para cortar la diarrea. ¿Por qué? Porque ayuda mucho, tanto para el crecimiento del Faecalium bacterium como el Akkermansia. No solamente el plátano, también la patata o la papa cocida por la noche se deja en la nevera y se consume al día siguiente. ¿Por qué de esta manera? De esta manera hemos cambiado la nomenclatura y entonces lo que hemos hecho con ella es que se ha convertido en un almidón resistente. Por lo tanto, lo podemos consumir y no vamos a tener un índice glucémico elevado, porque hemos cambiado la estructura molecular. También se puede hacer con el arroz. El arroz, por ejemplo, se puede dejar hervido por la noche y consumir al día siguiente, y de esa manera también habremos cambiado la estructura molecular y eso hace que no sea con un elevado índice glucémico, con lo cual incluso los diabéticos pueden consumirlo sin tener mayores problemas. El guisante o lo que allí le llamamos petit pois, pero naturales, no enlatadas. Esas también son un almidón resistente. Acordaros de esa palabra, almidón resistente, para que crezcan estas dos bacterias que incluso son muy importantes para la mucosa, pero también importantes porque se ha visto que están implicadas en la obesidad. O sea que si nosotros tenemos mejor mucosa y mejor el Faecalium bacterium y la Akkermansia, vamos a ayudar a metabolizar mejor y vamos a tener la tendencia a engordar menos, o por lo menos vamos a controlar algo más nuestro peso. Este caso se resolvió y la persona dejó de tener todos estos síntomas cuando corregimos todos estos aspectos que estaban alterados de su microbiota. A ver, es muy importante también tener en cuenta esta escala de Bristol para observar las S. Esta a lo mejor me diréis, es que eso es muy sucio. No, pero es muy importante que observemos las S y que observemos también el pis, porque depende del color del pis, podemos saber qué está pasando. Porque a veces hay pis que huele mal, o hay pis que está de color chocolate o muy fermentado. Todo eso nos indica algo, que está pasando algo en nuestro organismo, en nuestros riñones. Por ejemplo, las heces lo mismo. Aquí tenemos diferentes tipos, desde el 1 hasta el 7. Solamente el tipo 3 y el tipo 4 son normales. Los demás están teniendo algún problema. En el estreñimiento, estos trozos separados, por ejemplo, allí seguramente falta líquido, falta bacterias, fibra, para que podamos corregir. Pero también, por ejemplo, en la diarrea, aquí en estos tres casos que indican diarrea, es muy necesario un almidón resistente,
fibras adecuadas para que podamos corregir esos problemas. Así que sigue siendo muy importante la observación de las heces, porque también puede ser que no estemos metabolizando bien las grasas o por allí no estemos absorbiendo bien los nutrientes. Con lo cual, estos son temas muy básicos, pero muy importantes a la hora de saber que en nuestra microbiota hay algo que no va bien. Este es un caso también real de mi consulta de una disbiosis vaginal. En este caso es una chica que ha tenido muchos problemas para quedarse embarazada y se había quedado embarazada, pero a los 2 meses abortó. Entonces, hemos de saber que hay algunas bacterias que pueden impedirnos el embarazo. En el caso de esta chica es este que está aquí, que se llama ureaplasma. Ella tenía elevado el ureaplasma. El tratamiento para el ureaplasma tiene que ser un antibiótico para corregir esa disbiosis bacteriana, porque aquí también tiene unas bacterias que están empobrecidas. Entonces ahí lo que hay es que dar, por ejemplo, incluso fermentos lácticos para que pueda tener esa microbiota vaginal equilibrada. También se le hizo el análisis al esposo, pero el esposo no tenía la bacteria. A ella se trató, ahora de momento ha decidido que va a esperar un tiempo para buscar la criatura, pero se ha corregido el problema. También decir que a veces en el hipotiroidismo, muchas mujeres pueden tener abortos de repetición y es por un hipotiroidismo y generalmente a veces no se busca eso. Y hay que corregir la tiroides en el caso de que se quiera quedar embarazada la persona, porque así va a evitar posibles abortos. Y de eso he tenido varios casos también en consulta. Mirad, esta es una carencia de nutrientes. Como hemos visto anteriormente, si tenemos una microbiota adecuada, podemos absorber bien los nutrientes. Esto es un análisis que se hace en cabellos, también es real, de un caso real de mi consulta, y vemos aquí una persona que el calcio lo tiene muy elevado, pero no quiere decir que tenga mucho calcio. Aquí lo que quiere decir es que ese calcio no se está absorbiendo bien. ¿Qué puedo pensar? Que también tiene la vitamina D baja, la D de dedo. Aquella que todos dicen que se absorbe por el sol. Sí, es verdad. El sol es una fuente de vitamina D, pero la mayoría de nosotros no estamos expuestos al sol. Yo, por ejemplo, trabajo aquí. La mayor parte del tiempo yo paso aquí que no me da el sol. Sí que tengo un ventanal que por la mañana entran rayos de sol, pero la mayor parte del día yo no estoy expuesta al sol. Entonces yo puedo tener mi vitamina D baja. Pero hay otro aspecto importante, que es que hay que saber que a lo mejor yo puedo tener el gen que metaboliza la vitamina D alterado. Si ese es el caso, aunque yo tome sol, voy a tener la vitamina D baja. Y la vitamina D está implicada en la absorción del calcio, está implicada en mi sistema digestivo. Ahora se ha visto que personas con vitamina D baja pueden tener depresión. También está implicada en el sistema nervioso central, las depresiones. En este momento de COVID se ha mencionado mucho la vitamina D, porque se han hecho algunos estudios forenses de las personas que han fallecido y estaban carentes de vitamina D. Es decir, que es muy importante tener una vitamina D en condiciones óptimas para todas las funciones que he mencionado. En este caso, pues, para no detenerme mucho, veis que hay aquí varios nutrientes que están carentes y esto me indica aquí un enlentecimiento de tiroides con el calcio y también un enlentecimiento de las suprarrenales. También hay un cobre muy bajo, que eso me indica que los nervios no están del todo bien, y también a nivel de defensa, el cobalto, que puede indicarme que las vitaminas del grupo B no se están metabolizando bien, el germanio, que me indica que las defensas no están del todo adecuadas para tener unas defensas adecuadas, y podemos consumir
Cordyceps, que es una seta que es muy buena para el tema suprarrenal y además para las defensas. Pero también vemos que el cromo está fallando, está bajando, y el vanadio, que conjuntamente con el cromo trabajan en el páncreas para el metabolismo de los azúcares y de los hidratos de carbono, está muy bajo. Esta persona tenía tendencia a la obesidad. Sus problemas están corregidos en un 80% en la actualidad. También vemos que hay metales pesados, pero aquí solamente mencionar, todos son importantes porque nos afectan incluso a nivel del sistema nervioso central, pero no siempre los metales pesados van a venir por los pescados, que se está hablando mucho. Para evitar, por ejemplo, que los metales pesados se queden en nuestro cuerpo, en aquellos países podéis consumir el cilantro o culantro, que es un quelante de metales pesados y también un antiparasitario. Pero aquí quería mencionar el arsénico. En muchos casos estoy viendo que hay más arsénico. Hay unos médicos aquí que han investigado al respecto y se han dado cuenta que es que las industrias de producción de pollos le inyectan arsénico al pollo para que se vea más bonito a la vista y que la gente lo compre. Entonces, tener cuidado con el consumo de pollos, porque puede tener esa cantidad de arsénico que entonces se eleve y esto afecte a nivel neuronal. Los problemas autoinmunes. Ya he mencionado así por encima, de esto podríamos hablar mucho y es un tema muy amplio y de mucho interés también. Aquí vemos el caso de otra paciente que ya aquí me está hablando de una autoinmunidad. En este caso es de una artritis reumatoidea que está viéndose afectada, pero en este caso ha habido una microbiota alterada y un estrés constante en el tiempo. Este valor ya ha bajado porque hemos empezado a trabajar también con lo que yo trabajo, la microinmunoterapia, para equilibrar un poco estas catedrales a lo que vemos en las gráficas, que es lo que nos indican que el sistema inmune allí se está atacando a sí mismo. Cuando hay una enfermedad autoinmune, pueden haber varias. ¿Por qué? Porque ahí hay un intestino permeable también. Entonces, se está produciendo inflamación constante y un ataque del sistema de defensa sobre sí mismo. Así que hay que vigilar. A ver, yo no estoy hablando de que a lo mejor podemos curar al 100%, pero podemos ayudar muchísimo, incluso hasta un 90%, y en un 100% también algún caso que he tenido de Crohn que se ha revertido, porque en este caso había habido muchos parásitos y muchas cándidas. Cuando se corrigió esto, entonces di aquello que se llama glutamina, que es un aminoácido y que un médico norteamericano le llama el carpintero interno, porque va a reparar toda la mucosa. Esto es un trabajo largo, no es un trabajo de 2 días, es de poco a poco, pero se puede ayudar mucho a las personas con estos problemas. Vemos aquí una detox hepático-digestiva. Esto es un poco feo de ver, pero es lo que a veces tenemos en nuestro organismo. Esta detox no se ha hecho tampoco de la noche a la mañana. Es un proceso más o menos de un mes en que los últimos 2 días se hace este tipo de limpieza donde la persona saca todos estos tóxicos que son de la vesícula, del hígado, son grasas, son piedrecillas allí ya también, que si no se hace esta limpieza pueden llegar a ser sólidas, y entonces allí podríamos estar hablando de litiasis en la vesícula, que es cuando tienen que llegar a una cirugía las personas porque están llenas de estos tóxicos a nivel de la vesícula. Bueno, ya estamos finalizando y para comentar ahora parte de lo que hemos dicho anteriormente, me gustaría dejarles claro un poquito la alimentación saludable para la microbiota, y lo he resumido también de esta manera. Hemos de consumir más productos de mercado, es decir, más naturales, alimentos que vengan de huertos que no estén tan procesados,
que los podamos preparar nosotros, que no consumamos tantos productos industrializados porque esos lesionan mucho nuestra microbiota. También la verdura, pero en aquellos países creo que vosotros decís vegetales, hortalizas, todo ello es la base de una alimentación saludable. Como he dicho anteriormente, es muy necesaria la fibra. Entonces, la verdura, las hortalizas, los vegetales tienen esas fibras que van a ser necesarias para mi microbiota y, por ende, para la salud en general. La fruta, ¿qué decir de la fruta? Que es una golosina de la naturaleza. Ahora bien, tampoco debemos exagerar en el consumo de la fruta, pero sí podemos consumir unas 5 piezas de frutas al día, y si fuera posible, fuera de las comidas, por lo que expliqué anteriormente. Y allí vamos a tener vitaminas, vamos a tener nutrientes, vamos a tener antioxidantes que nos van a ayudar mucho. Las setas son un súper alimento para la microbiota, para el intestino y para el sistema inmune. Pero me detengo aquí, porque hay varias setas, hay muchas, pero hay una seta que se llama Buchitaki, o melena de león, que nos va a ayudar a nivel intestinal, pero también nos va a ayudar a nivel cerebral. Y esas se pueden dar tanto como preventivo como cuando ya una persona tiene Parkinson o tiene Alzheimer, porque para la memoria, para la concentración, nos va a ayudar. Es esa seta que ese principio activo va a cruzar la barrera hematoencefálica. Por eso es muy importante. Se puede consumir en polvo, se puede consumir en cápsulas. Si bien es cierto que en una patología como Alzheimer y Parkinson se tiene que dar en cantidades con unos principios activos ya más elevados para que pueda tener una función terapéutica adecuada. También existe una que se llama Reishi, que los japoneses le llaman la seta de la espiritualidad. Para las personas que tengan problemas con hipotiroidismo o con tiroides en general, lo que ayuda es a equilibrar. No potencia ni disminuye, sino que regula. Pero aparte también ayuda al sistema inmunológico, aparte también ayuda a esa microbiota. También los alimentos fermentados aportan una gran variedad para la salud de la microbiota. Puede ser el kéfir, puede ser el chucrut, hecho de diferentes verduras como la remolacha o el repollo, siempre y cuando mejor hecho en casa. Todos los fermentados van a ayudarnos para esa salud de la microbiota. Ahora bien, si ya hay una patología, tenemos que, además de consumir los alimentos fermentados, deberíamos de consumir un probiótico adecuado dependiendo de lo que yo esté teniendo en ese momento. También las grasas saludables son imprescindibles para la alimentación. Como dije anteriormente, las grasas MTC, es decir, de cadena corta, el aceite de coco, también la lecitina de soja, el aguacate, o sea, todas esas grasas, el aceite de oliva, no es una cadena corta, pero es un buen aceite, lleva omega 6 y ayuda a nuestra salud. Las olivas como tal también ayudan a nuestra microbiota. Las proteínas obtenidas de una fuente de calidad permiten una barrera intestinal saludable. Esas proteínas pueden ser el huevo, pueden ser los guisantes, pueden ser los frijoles con un poquito de arroz para completar allí la proteína, y otras proteínas de fuentes vegetales como frutos secos también, que nos van a ayudar también con grasas saludables, los frutos secos, por ejemplo. Los coquitos de Brasil nos ayudan con un mineral que es muy importante, que es el molibdeno, que ayuda para las defensas. Con 3 o 4 coquitos de estos que nosotros podamos comer de semillas, nos van a favorecer el sistema inmunológico. Es la cantidad necesaria que necesitaríamos diariamente de molibdeno. También debemos de cocinar como cocinaban nuestras abuelas. Técnicas culinarias ancestrales permiten aprovechar al máximo las cualidades nutricionales de los alimentos con antinutrientes como las legumbres y los cereales.
Y para concluir, podemos decir que hay evidencias científicas entre la conexión psique-digestivo. Muchas molestias podrían explicarse por el incorrecto funcionamiento del cerebro intestinal o también del cerebro superior, como el sistema nervioso central. En el cerebro intestinal pueden originarse la ansiedad, el miedo, la fobia, el control excesivo, la obsesión, el presentimiento y la intuición. Los científicos consideran que el cerebro abdominal también puede memorizar ciertas emociones, sufrir estrés y tener sus propias psiconeurosis. El cerebro intestinal desempeña un papel importante en la felicidad y las miserias humanas, aunque poca gente sepa que lo tiene, afirma Michael Gerson, que es un gastroenterólogo norteamericano que se dedicó a estudiar la relación entre el sistema nervioso central y el sistema digestivo, y sus conclusiones son verdaderamente muy importantes y han aportado gran beneficio a la ciencia de nuestros días. Nuestro Nobel Ramón y Cajal lanzó un mensaje tan visionario como tranquilizador. Nada parece más trascendental en bacteriología que el conocimiento de las bacterias infecciosas y nada más secundario que el de los microbios inofensivos. Y no obstante, si estos desaparecen, bien pronto el planeta se tornaría inhabitable para el hombre. Eso lo dijo en 1899 y a día de hoy estamos viendo mucha información reciente que puede apoyar ya esa idea que él tenía entonces. Muchas gracias. Gracias es el sentimiento que más humildad concentra y más amor expande. Gracias a todos por haber estado en esta conferencia. Espero que haya sido interesante y que pueda haber arrojado algunas ideas que puedan ser útiles a vuestra práctica para la nutrición, para nuestro sistema digestivo y esa relación digestivo-cerebro, y que podáis tener una microbiota más sana y que por ende pueda haber una salud óptima en cada uno de vosotros. Un abrazo en la distancia. Gracias por permitirme estar con vosotros en este momento. Saludos a todos. Dejo mi información por si en algún momento queréis contactar conmigo porque queráis aclarar algo, por alguna duda, estoy a vuestra disposición. Gracias.